Soy Isabella. Perdí 9 años, mi hogar y la verdad en un solo día. Mi esposo y su madre me borraron, como si yo fuera reemplazable. Isabela aparcó su sedán plateado frente a la casa y se detuvo un momento al volante, contemplando la gran mansión del siglo XIX, con sus torrecillas góticas y sus vidrieras. Incluso después de 9 años juntos, la casa de Celeste seguía dándole la impresión de un museo en el que ella solo era una visitante temporal. Los enormes muros de piedra cubiertos de hiedra, las altas ventanas arqueadas con vidrieras de colores y las cornisas talladas creaban la atmósfera de un viejo castillo donde cada objeto tenía su propia historia y su propio lugar. La reunión de hoy con la clienta fue especialmente tediosa. La señora Hunter quería cubrir las paredes de su ático con musgo vivo, pero se negaba a entender los matices técnicos de la humedad y la iluminación. Una mujer de mediana edad, con el pelo antinaturalmente brillante y una manicura impecable, exigió que el musgo creciera sin ningún sistema de riego, ya que, según ella, arruinaría el diseño interior. Agitaba las manos hacia las paredes de su salón y hablaba de una especie de unidad orgánica con la naturaleza, poco dispuesta a escuchar las explicaciones de que las plantas necesitaban cuidados. Isabela explicó pacientemente que el musgo estabilizado requiere cuidados especiales, y el musgo vivo necesita un mantenimiento constante del microclima, pero la clienta insistió en su visión del proyecto. La señora Hunter se imaginaba un bosque de cuento de hadas en su piso, sin darse cuenta de que, sin un sistema de humidificación adecuado y una iluminación especial, el musgo moriría en pocas semanas. Al final, Isabela propuso un compromiso: utilizar una combinación de musgo estabilizado y musgo vivo con sistemas de humidificación lo más discretos posible, ocultos tras paneles decorativos. Esta solución crearía el efecto deseado, manteniendo la viabilidad de las plantas. Al subir los escalones de mármol del porche, Isabela sacó las llaves y abrió la puerta de roble macizo con incrustaciones de lirios heráldicos de bronce. El vestíbulo la recibió con su frescor familiar y el olor a madera vieja mezclado con el perfume caro de Celeste. El sonido de sus tacones sobre el parqué resonaba bajo los altos techos decorados con molduras rococó. En el centro del vestíbulo colgaba una araña de cristal que proyectaba destellos iridiscentes sobre las paredes cubiertas con un sutil papel pintado de seda. A la izquierda de la entrada estaba el salón, con muebles antiguos y cuadros en pesados marcos dorados, y a la derecha la biblioteca, con estanterías que llegaban hasta el techo y un antiguo escritorio de caoba. Isabela atravesó el pasillo hasta la parte trasera de la casa, donde había un salón menos formal que la familia utilizaba para el descanso diario. Era más luminoso y acogedor gracias a las grandes puertas francesas que daban al jardín. Se quitó los zapatos y entró en el salón, donde tenía previsto colocar los materiales de muestra para la presentación de mañana. La mullida alfombra persa le refrescaba los pies, y el sol del atardecer que entraba por las puertas acristaladas coloreaba la estancia con tonos dorados. En las paredes colgaban acuarelas de artistas locales que Celeste llevaba años coleccionando, y las estanterías estaban repletas de álbumes de arte y tratados filosóficos. A través de las puertas francesas abiertas que daban al jardín, llegó la voz de Celeste. Su suegra estaba de pie junto a los rosales, con un teléfono al oído, y sus palabras, claramente audibles, hicieron que Isabela se detuviera. Celeste estaba hablando con alguien sobre una próxima exposición de arte contemporáneo en una galería local, comentando la obra de jóvenes artistas y sus perspectivas profesionales. Su voz sonaba entusiasta, con ese tono especial que reservaba para las conversaciones intelectuales. Por supuesto, Linda. Creo que este McDonald es muy prometedor, dijo Celeste, con su característico tono de voz, en el que se mostraba habitualmente segura de sí misma. Sus abstracciones me recuerdan a los primeros trabajos de Rothko, aunque ciertamente con una interpretación más moderna. Creo que debería comprar un par de sus cuadros antes de que se disparen los precios. Isabela sacó catálogos de revestimientos decorativos de su maletín de cuero y los colocó ordenadamente sobre la pulida superficie de la mesita. La nueva colección de yeso veneciano, con inclusiones metálicas, resultaba especialmente llamativa. Con distintos ángulos de iluminación, la superficie jugaba con tonos dorados y cobrizos,
creando la ilusión de un metal precioso. Pasó el dedo por la muestra, sintiendo la textura suave, casi sedosa, del material. Isabela sonrió al imaginar cómo quedaría en el amplio salón de su propia casa, que seguramente compraría algún día. Por el momento, vivía en casa de Celeste, lo que le recordaba constantemente el carácter temporal de su posición en la familia. Su suegra no perdía ocasión de recalcar que la casa había pertenecido a la familia Clarkson durante 4 generaciones y que Isabela no era más que una invitada. Sí, eso es, continuó Celeste en el jardín, paseando entre los parterres. Por cierto, ¿te acuerdas de aquella galería de Seattle donde estuvimos la primavera pasada? Allí había una maravillosa exposición de arte indígena. Creo que deberíamos organizar algo parecido aquí, en Aberdeen. La voz de mi suegra se fue haciendo cada vez más entusiasta a medida que hablaba de sus planes para la escena cultural local. Celeste siempre había participado activamente en la vida artística de la ciudad, e incluso después de jubilarse seguía supervisando diversos proyectos, organizando exposiciones y apoyando a jóvenes talentos. Isabela admiró involuntariamente la energía de aquella mujer, aunque su relación nunca había sido cordial. Sacando un portapapeles de su maletín, Isabela abrió un expediente con las condiciones del proyecto de mañana. El cliente quería decorar las paredes de su despacho en estilo loft, utilizando una imitación de hormigón envejecido con elementos metálicos. El proyecto no era demasiado complicado, pero requería proporciones precisas y las texturas adecuadas. Empezó a hacer bocetos en una tableta, pensando en la mejor forma de colocar los paneles decorativos para crear el efecto visual adecuado de chic urbano. El propietario de un pequeño estudio de publicidad soñaba con un interior brutal que pusiera de relieve la creatividad de su equipo. Isabela ya se imaginaba cómo contrastarían las paredes grises con inserciones metálicas, con los carteles luminosos y el mobiliario moderno. La clave era no pasarse con los elementos industriales, para que el espacio siguiera siendo cómodo para el trabajo diario. ¡Oh, qué buena idea!, exclamó Celeste con una calidez en la voz que Isabela rara vez oía cuando su suegra le hablaba. Deberíamos incluir esta instalación en el programa de la exposición. Me imagino cómo quedaría en la sala principal de la galería. Isabela levantó la cabeza del portapapeles y miró hacia el jardín a través de las puertas de cristal. Celeste caminaba entre los parterres pulcramente recortados, gesticulando con la mano libre, completamente absorta en la conversación. Llevaba un elegante vestido de lana gris que acentuaba su esbelta figura, y su pelo gris estaba impecablemente recogido en un impecable moño en la nuca. Incluso a sus 72 años, Celeste parecía imponente y dominante, como un hombre acostumbrado a que su opinión tuviera peso. El jardín era el orgullo de Celeste, con raras variedades de rosas que había comprado en viveros especializados, viejos manzanos plantados por el abuelo de Nathaniel y parterres de plantas perennes cuidadosamente planificados. Caminos de piedra conducían a un pequeño cenador donde la familia a veces tomaba el té cuando hacía buen tiempo, y un seto de boj rodeaba el perímetro de la propiedad. De vuelta al trabajo, Isabela abrió un catálogo de muestras de papel pintado. La nueva colección incluía papeles pintados con efecto tridimensional, que creaban la ilusión de formas geométricas tridimensionales en las paredes. Estos papeles pintados son perfectos para interiores modernos, sobre todo en combinación con la iluminación adecuada. Los paneles LED, instalados en un ángulo determinado, hicieron que el motivo cobrara vida literalmente, creando una impresión de movimiento y profundidad. Tomó algunas notas en un cuaderno electrónico, pensando en sugerir esta opción a un cliente de un centro comercial que buscaba algo inusual para el diseño de boutiques de marcas de lujo. El propietario quería crear una atmósfera de exclusividad y modernidad que atrajera a compradores de alto poder adquisitivo. El papel pintado tridimensional, combinado con elementos de espejo, podía convertir un espacio comercial corriente en una auténtica galería de arte. El sonido de la puerta del jardín al cerrarse la hizo levantar la cabeza. Celeste estaba terminando su conversación y caminaba lentamente hacia la casa, inspeccionando sus rosas favoritas y corrigiendo ramas individuales. No quería que su suegra volviera a criticar su trabajo, tachando su ocupación de indigna de su familia e insinuando que Nathaniel podría haber elegido una esposa de un entorno más adecuado.
A la mañana siguiente, Isabela se levantó temprano como de costumbre y bajó a la cocina mientras la casa aún dormía. Nathaniel había regresado tarde la noche anterior de otro viaje a los restaurantes del estado, y ahora dormía serenamente en su dormitorio, con los brazos extendidos a lo ancho de la cama. Con los años se había acostumbrado a su horario, que se parecía más al de un artista independiente que al de un oficinista. Las revisiones requerían visitas a los establecimientos a distintas horas, a veces entre semana, a veces los fines de semana, y Nathaniel a menudo pernoctaba en hoteles para no perder tiempo en desplazamientos. Se preparó una taza de café fuerte y se acomodó en la mesa de la cocina con su portátil, con la intención de terminar los presupuestos de algunos proyectos antes de que empezara la jornada laboral. La luz del sol entraba por la ventana, que daba al lado este de la casa, e iluminaba la encimera de madera donde reposaban sus papeles. La cocina era de estilo clásico, con armarios blancos con puertas de cuarterones, encimeras de mármol y una cocina de época de la que Celeste estaba especialmente orgullosa. Lo primero que hizo Isabela fue abrir el archivo con los cálculos del ático de la señora Hunter. La superficie de la pared era de unos 60 metros cuadrados, y cubrirla de musgo vivo requeriría la instalación de un sistema especial de microclima. Incluyó el coste del musgo islandés estabilizado, el más adecuado para la jardinería vertical, un sistema de riego por goteo con boquillas ocultas y paneles LED especiales para imitar el espectro solar natural. Los cálculos eran impresionantes. El proyecto le costará al cliente casi $80,000, pero el resultado merecía la pena. Una pared viva de musgo no solo creará un ambiente único en el piso, sino que también actuará como purificador natural del aire. Isabela añadió al presupuesto una cláusula de mantenimiento mensual. Sin cuidados profesionales, una instalación así perdería rápidamente su aspecto. El siguiente proyecto fue el acabado de una oficina para un estudio de publicidad. Aquí todo era más sencillo. Paredes de hormigón de imitación con inserciones metálicas, algunos paneles decorativos e iluminación especial para crear un efecto industrial. El propietario quería un presupuesto de $30,000, realista para un espacio de 40 metros cuadrados. Isabela estaba hojeando el catálogo de proveedores, eligiendo las mejores opciones de materiales, cuando el ruido de pasos en la escalera llamó su atención. Celeste bajaba a desayunar, impecablemente vestida y peinada como siempre. Ni siquiera en casa se permitía ir desaliñada. Llevaba un elegante cardigan de cachemira sobre una blusa de seda y el pelo canoso bien recogido con un pasador plateado. «Buenos días, Isabela», dijo Celeste acercándose a la cafetera. «¿Has madrugado? ¿Trabajando en nuevos proyectos?» «Sí. Sí, estoy terminando unos presupuestos para unos clientes», respondió Isabela, sin apartar los ojos de la pantalla del portátil. Sabía que cualquier intento de hablar del trabajo daría lugar a más comentarios sobre lo inapropiado que era que la mujer de Nathaniel se dedicara a la construcción. «Ya veo». Celeste se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa frente a ella. «Por cierto, ¿podrías ayudarme con algunas cuentas? Mi contable me ha enviado los extractos, pero hay tantas cifras que la cabeza me da vueltas». Isabela levantó la cabeza, sorprendida por la petición. Celeste solía ser meticulosa con sus finanzas y nunca pedía ayuda con esos asuntos. Además, solía recalcar que Isabela, a pesar de sus negocios, no entendía de asuntos financieros serios que requirieran una formación universitaria. «Claro que sí. ¿Cuál es el problema?» Isabela apartó el portátil y cogió la carpeta que se le ofrecía. «Hay cierta confusión con las transferencias mensuales. ¿Ves esta partida de gastos?» Celeste señaló una línea del extracto bancario. «Todos los meses salen $4,000, pero no sé a qué se destinan». Isabela escrutó los documentos. Efectivamente, cada 15 días se retiraba una gran suma de dinero de la cuenta principal de la familia y se transfería a una cuenta externa. La operación se etiquetó como transferencia automática, pero sin una descripción detallada de la finalidad del pago. Lo extraño era que estas transferencias habían comenzado hacía unos 9 años y seguían realizándose. Quizás se trataba de algún tipo de inversión o de primas de seguros, sugirió Isabela, aunque la cantidad parecía demasiado grande para un pago de seguro normal. Eso es lo que pensé, pero comprobé todas nuestras pólizas y cuentas de inversión. No hay ninguna cantidad de ese tipo. Además, esas transferencias no van a parar a nuestra sociedad de inversiones.
Frunció el ceño Celeste, hojeando otros documentos. Nathaniel dijo algo sobre un seguro adicional, pero no recuerdo los detalles. Isabela siguió estudiando los extractos, fijándose en la regularidad de los pagos. La cantidad era realmente impresionante, casi $50,000 al año. Para un presupuesto familiar, aquello suponía un gasto importante que debía estar bien documentado. Resultaba aún más extraño que Celeste, que solía controlar hasta el último céntimo, desconociera la finalidad de esas transferencias. Quizá deberíamos preguntarle a Nathaniel, sugirió Isabela, dejando a un lado el papeleo. Seguro que recordaría para qué hacía esos pagos. Por supuesto. Se lo preguntaré cuando se despierte. Celeste volvió a guardar los documentos en la carpeta, pero su rostro seguía preocupado. Me molesta que salgan sumas tan grandes de dinero sin que yo lo sepa. En mis tiempos, los maridos discutían este tipo de decisiones con sus esposas. La conversación se vio interrumpida por el sonido del teléfono de Isabela. El nombre de Nathaniel apareció en la pantalla y ella se sorprendió. No solía llamar tan temprano, sobre todo después de una noche larga. Atendió la llamada y oyó la voz familiar de su marido, que sonaba algo tensa. «Hola, cariño. Siento despertarte tan temprano». La voz de Nathaniel sonó con una ligera interferencia. Al parecer llamaba desde el coche. «No me has despertado. Llevo un rato levantado. Estoy trabajando en los presupuestos». «¿Dónde estás?» «Voy de camino a la redacción, pero he tenido una urgencia», dijo Nathaniel rápidamente, como si tuviera prisa. «¿Recuerdas el nuevo restaurante de Seattle del que te hablé? ¿El que ha abierto el famoso chef francés?» «Sí, creo que me acuerdo. ¿Qué te parece?» Isabela removió su café con una cuchara, escuchando el tono de su marido. Algo en su voz le pareció inusual. «Mañana hay una degustación especial para críticos, un evento muy privado, solo 10 personas. Mi editor insiste en que vaya porque después será muy difícil entrar en el restaurante para una crítica normal». Nathaniel hizo una pausa e Isabela oyó el ruido de coches de fondo. «El problema es que tengo que irme esta misma noche. La cata es mañana a las 7 de la tarde, y pasado mañana tengo una reunión con el dueño de una cadena de restaurantes por la mañana». «¿Así que estarás allí 2 días?» preguntó Isabela, observando que Celeste la escuchaba atentamente, fingiendo leer el periódico de la mañana. «Sí, volveré el domingo por la noche. Sé que pensábamos pasar el fin de semana juntas, pero esto es muy importante para el trabajo. Este restaurante podría ser el acontecimiento gastronómico del año en la costa del Pacífico». Isabela recordó que en realidad habían planeado ir a un pequeño pueblo de la costa solo para estar juntos a solas, sin el trabajo y la rutina diaria. Hacía meses que no viajaban juntos y ella estaba deseando que llegara ese fin de semana. Ahora los planes volvían a cambiar a causa del trabajo de Nathaniel, algo que últimamente sucedía cada vez con más frecuencia. «Lo comprendo. El trabajo es el trabajo», respondió ella, tratando de no mostrar decepción. «Entonces seguiré con mis proyectos. Yo también tengo mucho que hacer. Gracias por entenderlo, cariño. Sé que estás disgustada, pero te prometo que el mes que viene nos iremos de vacaciones. Puede que incluso a Europa». La voz de Nathaniel se volvió más cálida, pero seguía sonando apresurado. «Tengo que irme. Mi editor me espera. Nos vemos el domingo». «Nos vemos el domingo. Buen viaje». Isabela terminó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa. «Shunari, ¿se va Nathaniel otra vez?», preguntó Celeste, sin apartar los ojos del periódico. Últimamente parecía viajar cada vez más. «Sí, un viaje de negocios urgente a Seattle. Una degustación en algún restaurante nuevo». Volvió Isabela al portátil, pero no podía concentrarse en los cálculos. La decepción por los planes cancelados se mezclaba con una incomprensible ansiedad. Abrió el calendario de su teléfono y observó que Nathaniel llevaba 3 meses viajando casi cada 15 días. Antes era mucho menos frecuente, quizá una vez al mes, si no menos. Por supuesto, su trabajo exigía viajar constantemente, pero le parecía excesivo, incluso para un crítico gastronómico. «Trabaja mucho», dijo Celeste, como si leyera su mente. «A veces, sin embargo, creo que evita estar en casa. Quizá le falta la compañía de los hombres o algún tipo de entretenimiento». Isabela miró a su suegra, sorprendida por el comentario. Por lo general, Celeste defendía a su hijo en todo y encontraba excusas para su comportamiento. Ahora sus palabras sonaban a crítica, lo que estaba completamente fuera de lugar. «¿A qué te refieres?», preguntó Isabela con cautela. «Nada en particular.
Es solo que los hombres a veces necesitan un cambio de aires. Nuevas experiencias. Celeste dobló el papel y se levantó de la mesa. Quizá debería salir más, viajar, conocer gente nueva. Las palabras de su suegra sonaron extrañas, casi como una advertencia o un consejo, lo que no era propio de su relación formal habitual. Isabela quiso hacer una pregunta complementaria, pero Celeste ya se dirigía a las escaleras, obviamente a lo suyo. Sola en la cocina, Isabela intentó volver a su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con su marido y a los extraños comentarios de Celeste. Algo en el tono de Nathaniel parecía poco sincero, demasiado estudiado, como si hubiera ensayado la conversación de antemano. ¿Y por qué Celeste hablaba de repente de la necesidad de diversificar su vida familiar? Cerró el portátil y decidió prepararse otro café, con la esperanza de que la cafeína la ayudara a concentrarse en su trabajo y a dejar de analizar cada palabra. Desde la ventana de la cocina podía ver el jardín donde Celeste regaba sus rosas favoritas todas las mañanas, pero hoy no había nadie. Después de comer, Isabela decidió trabajar en el jardín, donde había menos ruido y podía concentrarse en preparar una presentación para el cliente de mañana. Se sentó en la pérgola con su portátil y una carpeta de muestras, disfrutando del cálido aire primaveral y del aroma de los manzanos en flor. Celeste se había marchado después del desayuno a una reunión de organización en la galería, y la casa se sumió en un silencio desacostumbrado. El proyecto del estudio de publicidad requería un trabajo minucioso. El propietario no quería una simple imitación de muros de hormigón, sino una auténtica obra de arte de estilo industrial. Isabela consultó catálogos de revestimientos decorativos y eligió las texturas más adecuadas. Le interesaban especialmente los nuevos materiales con efecto patinado, que podían crear la ilusión de una antigua sala de fábrica. El sol se inclinaba gradualmente hacia el oeste, proyectando largas sombras desde los árboles sobre el césped pulcramente recortado. El jardín estaba sorprendentemente tranquilo, solo con el zumbido de las abejas sobre los macizos de lavanda y el ocasional piar de los pájaros en las copas de los viejos robles. A Isabela le encantaban estos momentos de soledad, en los que podía sumergirse por completo en el proceso creativo sin distraerse con sonidos extraños. Abrió un programa de modelado tridimensional y empezó a crear una visualización del futuro interior. Paredes grises con inserciones metálicas, iluminación LED oculta que acentuaría la textura de las superficies, algunos toques brillantes en forma de paneles de colores, todo para crear la atmósfera de un espacio creativo moderno. El propietario del estudio quería impresionar a sus clientes y empleados, demostrar que su empresa estaba al día. Hacia las 4 de la tarde, el ruido de un coche que se acercaba hizo que Isabela levantara la vista de la pantalla. Celeste regresaba antes de lo habitual. La reunión de la galería debía de haber terminado antes de lo previsto. Isabela oyó el portazo de un coche y el ruido de unos tacones en el camino que conducía a la entrada principal. Unos minutos más tarde, las puertas francesas que daban al jardín se abrieron y Celeste apareció en la terraza. «Isabela, ya estoy en casa», anunció dejando el bolso sobre la mesa de mimbre. «¿Cómo va el trabajo? ¿Tienes todo listo para la reunión de mañana?» «Sí, casi he terminado. Estoy modelando el interior para la presentación», dijo Isabela, señalando la pantalla del portátil. «¿Y cómo fue la reunión en la galería?» «Productiva. Hemos aprobado el programa de la exposición de arte contemporáneo. Va a ser un evento muy interesante». Celeste se sentó en la silla de enfrente y sacó el teléfono del bolso. «Por cierto, tengo que hacer una llamada importante. ¿Le importa que utilice el jardín para hablar con usted?» «Claro que me importa. Estoy terminando con la visualización». Isabela guardó el archivo y empezó a recoger sus cosas, preparándose para mudarse a la casa. «No tienes por qué irte. Se trata de una conversación de negocios, nada secreto». Celeste ya estaba marcando un número, apartándose ligeramente de la glorieta. Isabela decidió quedarse y ultimar algunos pequeños detalles de la presentación. Se puso los auriculares para no interferir en la conversación de Celeste y se puso a trabajar en la combinación de colores para el interior. Tenía que encontrar los tonos adecuados de los elementos metálicos para que se mezclaran con el gris de la imitación de hormigón. «Hola, cariño, soy Celeste», oyó la voz de su suegra a pesar de los auriculares. Celeste hablaba bastante alto. Al parecer la conexión no era muy buena. «Sí, acabo de llegar de una reunión.
¿Cómo os van las cosas? Isabela siguió trabajando, escuchando la conversación solo fuera del alcance de sus oídos. Celeste hablaba con alguien de sus planes para el fin de semana y mencionaba exposiciones y actos culturales. Su voz era inaudible, pero por la reacción de Celeste pudo deducir que se trataba de una agradable conversación entre buenos conocidos. ¡Oh, qué bien! Así que, después de todo, has decidido hacer este viaje. Se rió Celeste, con la voz llena de placer. Jax estará encantado. Lleva mucho tiempo pidiendo ver el océano. La mención de un nombre desconocido hizo que Isabela escuchara involuntariamente. Celeste rara vez se relacionaba con familias con niños pequeños. La mayoría de sus amigos pertenecían al mundo académico, y sus hijos ya eran mayores. Se quitó un auricular intentando parecer todavía absorta en su trabajo. Por supuesto, Nathaniel estaría encantado de pasar tiempo con él. Se ven tan poco a causa de sus constantes viajes, continuó Celeste, paseando entre los parterres. ¿Y usted? ¿Sigues con tu trabajo? Sé que en el museo están muy ocupados preparando la nueva exposición. ¿Museo? Isabela frunció el ceño, intentando recordar a quién conocía Celeste que trabajara en el museo. La mayoría de sus amigos estaban jubilados o enseñaban en la universidad. Tal vez se trataba de un nuevo conocido que Celeste había conocido en algún acto cultural. Sí, me doy cuenta de que el verano es la mejor época para este tipo de viajes. Los niños están de vacaciones. Hace buen tiempo. Celeste se detuvo junto a un rosal y empezó a examinar los capullos. Y además, esta situación no puede prolongarse eternamente. Tarde o temprano todo tiene que resolverse, y entonces podrá hacer planes con normalidad. Las palabras de su suegra sonaban de algún modo misteriosas, con un indicio de alguna circunstancia oculta. Isabela dejó la tableta a un lado y se concentró en la conversación, tratando de entender de qué se trataba. ¿Cuál era la situación que había que resolver? ¿Y qué tenía que ver con Nathaniel y un extraño niño? Vamos, es un padre muy responsable. Es solo que las circunstancias son complicadas. Celeste hablaba ahora más bajo, e Isabela tuvo que forzar el oído para distinguir las palabras. Cuando pienso en los años que llevas viviendo en esta incertidumbre, no es justo para ti y para Jack. ¿Padre? ¿Jax? Isabela sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿De qué padre y de qué hijo hablaba Celeste? Ella y Nathaniel no tenían hijos, aunque a menudo hablaban del tema y planeaban tener un hijo en los próximos años. Quizás Celeste hablaba de algún amigo de la familia que Isabela no conocía. Corina, querida, no te enfades. Estoy segura de que todo saldrá bien. La voz de Celeste se volvió especialmente suave y reconfortante. Nathaniel es muy cauteloso a la hora de tomar grandes decisiones, pero sabes cuánto te quiere, y a Jax especialmente. Corinne. Era la primera vez que Isabela oía ese nombre, pero la entonación con la que Celeste lo pronunció hablaba de una estrecha amistad y de una cálida relación. Además, a juzgar por el contexto de la conversación, la tal Corina estaba estrechamente relacionada con Nathaniel y tenía algo que ver con él más allá de la mera amistad. Sí, claro que te mantiene bien. No hay quejas en ese sentido, continuó Celeste, sin darse cuenta de que Isabela escuchaba atentamente cada palabra. Y paga íntegramente la educación de Jack. Escuela pública, clases extra, campamentos de verano, todo como debe ser. Mantenimiento, la educación. Isabela sintió que se le secaba la boca. Las palabras de Celeste solo podían interpretarse de una manera. Nathaniel estaba apoyando económicamente a una mujer con un hijo. ¿Pero por qué? Y lo más importante, ¿por qué Celeste lo sabía y era la primera vez que ella, la esposa de Nathaniel, oía esos nombres? Mira, ¿y si esta vez Jax viniera a quedarse más tiempo con nosotros? Sugirió Celeste, con un tono de conspiración en la voz. Podríamos darle unas verdaderas vacaciones de verano. Enseñarle la ciudad, ir al mar, a la montaña. El chico debería saber de dónde es su papá. Papá. La palabra llegó como un rayo. Isabela sintió un nudo en la garganta y le temblaron las manos. Celeste había hablado de Nathaniel como el padre del tal Jack. Pero ¿cómo era posible? Llevaban 9 años casados y, en todo ese tiempo, Nathaniel no había mencionado ni una sola vez la existencia de un hijo. Lo sé. Es una situación delicada. Celeste bajó aún más la voz y ahora Isabela tenía que escuchar cada palabra.
Pero Isabela descubriría la verdad tarde o temprano, y cuanto más se alargara, más dolorosa sería la ruptura. Una ruptura. Celeste hablaba de la ruptura de su matrimonio como algo inevitable y largamente planeado. Isabela sintió que se le caía la tierra debajo de los pies. Resultaba que su suegra y aquella desconocida Corina estaban discutiendo sobre su vida familiar, haciendo planes en los que ella no tenía cabida. Sí, tienes razón, 9 años es mucho tiempo, suspiró Celeste y se sentó en el banco junto al rosal. Pero verás, Nathaniel siempre ha sido muy indeciso en cuestiones personales. ¿Recuerdas cuánto tiempo dudó antes de invitarte a salir? Y ahora es la misma historia. Isabela escuchaba esta conversación como si fuera un mal sueño. Celeste hablaba de la larga relación de Nathaniel con Corina, del niño, de los planes de futuro, en los que Isabela no era más que un obstáculo que había que eliminar tarde o temprano. Y lo peor de todo era que su suegra estaba claramente al tanto de todos los detalles e incluso mantenía una relación con su rival. Corina, cariño, no te preocupes tanto. Todo saldrá bien, habló Celeste ahora con especial delicadeza, como una madre que consuela a un hijo angustiado. Nathaniel ya es mayorcito, resolverá sus propios problemas. Y Jax tendrá la familia que se merece, una familia completa. Así que Celeste no consideraba que su familia con Isabela estuviera completa. Todo encajaba. La actitud fría de su suegra, sus constantes insinuaciones de que Isabela no era adecuada para su familia, sus extraños comentarios sobre que Nathaniel necesitaba nuevas experiencias y compañía masculina. De acuerdo, cariño. Entonces te veré el viernes por la noche. Ven directamente a cenar. Prepararé algo especial. Celeste se levantó del banco y se dirigió a la casa. Y dile a Jack que la abuela le echa de menos y tiene una sorpresa para él. La abuela. Celeste se hacía llamar la abuela del niño. Isabela se tapó la boca con la mano para no gritar de dolor y rabia. Resultaba que no solo tenía una rival, sino toda una familia alternativa en la que incluso Celeste desempeñaba el papel de abuela cariñosa. Y ella, la esposa legítima, era una extra en la película. Adiós, querida. Cuídate y cuida a Jack. Todo mejorará pronto, ya lo verás. Celeste puso fin a la conversación y se dirigió a la terraza. Isabela se puso rápidamente los auriculares y fingió estar completamente absorta en su trabajo. Le temblaban tanto los dedos que apenas podía controlar el ratón. Su mente estaba llena de retazos de pensamientos, cada uno más doloroso que el anterior. Nathaniel, el hombre al que amaba y en el que confiaba, llevaba 9 años engañándola. Tenía otra mujer y un hijo. Y lo peor de todo, su madre no solo lo sabía, sino que apoyaba activamente la relación. Isabela, voy a entrar. Si necesitas algo, estaré en mi despacho. La voz de Celeste sonaba como de costumbre, reservada y formal. Bien, respondió Isabela, agachando la cabeza y esperando que el temblor de su voz no delatara su estado de ánimo. Celeste desapareció en la casa, e Isabela se quedó sola en el jardín con el corazón roto y 1000 preguntas sin respuesta. Isabela permaneció sentada en el jardín durante 1 hora más o menos, intentando dar sentido a lo que había oído. Las palabras de Celeste permanecían en su cabeza. Cada frase la cortaba como un cuchillo. 9 años de matrimonio se habían basado en mentiras. Nathaniel no solo la engañaba, sino que tenía una vida paralela, una familia real que ocultaba. Y ella no era más que una fachada, una esposa temporal de la que se hablaba como un obstáculo que tarde o temprano habría que eliminar. Cuando el sol empezó a inclinarse hacia el horizonte y el aire se hizo más fresco, Isabela se aventuró por fin a entrar en la casa. Sentía las piernas de plomo y un dolor sordo en el pecho. Subió los escalones de la terraza y atravesó las puertas francesas para entrar en el salón. La casa la recibió con su silencio habitual. Celeste estaba ocupada en sus asuntos en el estudio del primer piso. Isabela recogió sus cosas, el portátil, la tableta y las carpetas. Le temblaban las manos y tuvo que cambiar varias veces los papeles de sitio porque se le escapaban de las manos. Su mente era un revoltijo de retazos de la conversación que acababa de oír. La abuela Celeste, papá Nathaniel, los gastos de escolaridad, planes para unas vacaciones de verano con un niño que Isabela no conocía. Subió a su habitación, dejó el maletín sobre la cama y se sentó en el borde, rodeándose la cabeza con los brazos. Tenía que ordenar sus pensamientos de alguna manera.
para saber qué hacer a continuación. ¿Era posible creer lo que había oído? ¿Habría entendido algo mal? Pero la entonación de Celeste, la ternura de su voz cuando se dirigía a la tal Corina, no dejaban lugar a dudas. Recordó la conversación de esta mañana sobre los registros financieros. Los mismos $4,000 que se transferían de la cuenta familiar cada mes. Ahora estaba claro. Era ayuda económica para la segunda familia de Nathaniel. Pensión alimenticia, o simplemente ayuda para mantener al niño y a su madre. Y Celeste, por supuesto, lo sabía, pero fingía estar confundida por el papeleo. El sonido de la puerta al cerrarse la hizo estremecerse. Al parecer, Celeste había salido de casa. Tal vez había ido a la tienda o a visitar a alguien. Isabela se acercó a la ventana y miró hacia la calle. El coche de su suegra había desaparecido, lo que significaba que estaba sola en casa. De repente se le ocurrió una idea. Era la ocasión perfecta para buscar más confirmaciones de lo que había oído. El estudio de Celeste estaba al final del pasillo del primer piso, en la parte más tranquila de la casa. Isabela nunca había entrado allí sin permiso. Su suegra protegía su intimidad y no le gustaba que nadie tocara sus cosas. Pero ahora la situación era excepcional. Necesitaba pruebas. Necesitaba darse cuenta del alcance del engaño. Bajó cautelosamente las escaleras y escuchó. Había un silencio absoluto en la casa, solo el tic-tac del reloj antiguo del vestíbulo. Isabela volvió a subir las escaleras y se dirigió al estudio de Celeste. La puerta estaba abierta, lo que la sorprendió, ya que su suegra solía cerrar el despacho con llave cuando salía de casa. La habitación era del mismo estilo que el resto de la casa. Muebles de caoba oscura, estanterías hasta el techo y alfombras persas en el suelo. Había un gran escritorio junto a la ventana que daba al jardín, y en las paredes colgaban los diplomas de Celeste y fotografías de diversos actos universitarios. El aire olía a libros viejos y a perfume caro. Isabela se acercó al escritorio y miró a su alrededor. Sobre la mesa había papeles ordenados, bolígrafos en un soporte de plata y una lámpara de escritorio con pantalla verde. A la derecha había una pequeña fotografía enmarcada en plata. Celeste con Nathaniel el día de su graduación en la universidad. A la izquierda había una pila de carpetas con papeles. Abrió la carpeta superior y encontró documentos relacionados con la organización de la exposición en la galería. Cartas de artistas, planos de exposiciones, cálculos financieros, nada fuera de lo común. La segunda carpeta contenía extractos bancarios y facturas de servicios públicos. Los mismos documentos que Celeste le había enseñado por la mañana, fingiendo no entender a dónde iba el dinero. La tercera carpeta contenía correspondencia con varios colegios. Isabela se preguntó por qué Celeste necesitaba cartas de colegios y universidades. Hoy encontré algunos documentos y encontré una carta de un colegio público de Seattle. Decía que Jacques Duval estaba matriculado en 7º curso y pedía la matrícula para el siguiente trimestre. Jacques Duval. El mismo nombre que Celeste había mencionado por teléfono. Isabela leyó la carta con atención. La matrícula era de $8,000 por trimestre. Más gastos adicionales por libros de texto y excursiones. Nathaniel Clarkson figuraba como pagador. Su marido estaba pagando la educación de un hijo del que ella solo había tenido noticia hoy. Con manos temblorosas, siguió mirando los documentos. Otra carta de la misma escuela, fechada el año pasado, agradeciéndole una donación de $5,000 para la biblioteca de la escuela. Firmada de nuevo, Nathaniel Clarkson. Así que no se limitaba a pagar la matrícula del niño, sino que hacía contribuciones adicionales. Al final de la pila había un sobre sin remitente. Isabela lo abrió y sacó varias fotografías. La primera era de un niño de unos 7 u 8 años, moreno y de ojos castaños. Estaba de pie en la orilla del lago, con una caña de pescar en la mano y sonriendo ampliamente a la cámara. Había algo en sus rasgos faciales que le resultaba familiar, pero no lograba descifrarlo. La siguiente foto le hizo parar el corazón. Era el mismo niño, pero Nathaniel estaba a su lado. Su marido rodeaba con el brazo los hombros del niño y ambos reían. El fondo no le resultaba familiar. Un parque con árboles altos que sin duda no estaba en Aberdeen. En el reverso de la foto había una leyenda. Jacques y papá en Seattle el verano pasado. Isabela sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Nathaniel parecía absolutamente feliz en la fotografía,
como nunca lo había visto antes. Su rostro resplandecía de orgullo y amor paternos. Y el verano pasado le había contado que había ido a Seattle a una degustación en un nuevo restaurante y se había quedado allí unos días por el trabajo extra. La tercera foto era aún más dolorosa. Mostraba a Nathaniel sentado en la mesa de un restaurante junto a una hermosa mujer de larga melena castaña. Frente a ellos estaba sentado el mismo chico, ya sin sonrisa, pero concentrado en dibujar algo en un cuaderno. Parecían una familia normal pasando tiempo juntos. La mujer era elegante y refinada, con un rostro inteligente y ojos amables. Tenía que ser Corina. En el reverso de la tercera fotografía había una leyenda. Cena familiar por el cumpleaños de Jack, en marzo de este año. Isabela recordó que, efectivamente, Nathaniel había viajado en marzo y había estado fuera unos días. Resulta que estaba celebrando el cumpleaños de su hijo, del que su mujer ni siquiera sabía que existía. Siguió mirando el contenido del sobre. Unas cuantas fotos más de diversos acontecimientos. Una excursión al zoo, un picnic, una visita a un museo. En todas las fotos, Nathaniel, Corinne y Jack parecían una familia feliz. El hombre que Isabela creía su marido llevaba una doble vida, y su verdadera felicidad no estaba con ella. El sobre contenía también varias cartas escritas con letra infantil. Isabela desdobló una de ellas. Querido papá, gracias por tu regalo de cumpleaños. La bicicleta nueva es estupenda. Mamá me ha dicho que pronto volverás a visitarnos. Ya te he echado de menos y quiero enseñarte cómo aprendí a montar. Te quiero, Jax. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Aquel niño quería a Nathaniel como a un padre. Esperaba con impaciencia sus visitas. Le escribía cartas. Y ella, su esposa legal, solo recibía explicaciones sobre viajes de negocios y de trabajo. Nathaniel gastaba en su familia secreta no solo dinero, sino también tiempo, emociones, amor. Isabela abrió la segunda carta. Hola papá, ¿cómo van las cosas en Aberdeen? Mamá me ha enseñado en el mapa dónde vives. Está muy lejos. He sacado sobresaliente en matemáticas y he ganado el concurso de dibujo del colegio. Mi profesor dijo que tenía talento. Cuando vengas te enseñaré todos mis dibujos. Besos, Jax. En el último cajón de su escritorio encontró otra carpeta que resultó ser un tesoro de material comprometedor. Allí estaba la correspondencia entre Celeste y Corina, que se había prolongado durante varios años. Las cartas estaban escritas a mano en un papel precioso, lo que indicaba que las mujeres se trataban con gran respeto. Querida Celeste, leyó Isabela una de las cartas. Gracias por tus cálidas palabras de ánimo. A veces me resulta muy difícil explicarle a Jack por qué su padre no puede vivir siempre con nosotros. El chico es listo y empieza a hacer preguntas difíciles. Pero me doy cuenta de que Nathaniel está en una situación difícil y no quiero presionarle. Isabela pasó página. Jax está muy orgulloso de su padre. Hace poco les contaba a sus compañeros que su padre es un famoso crítico que viaja a los mejores restaurantes del país. Los niños estaban encantados, aunque mintió un poco. Dijo que vivía con nosotros. No le corregí, no quería disgustar al niño. La siguiente carta era de Celeste. Querida Corina, admiro tu paciencia y sabiduría. Jax se está convirtiendo en un niño maravilloso, y eso es un gran mérito de tu educación. En cuanto a Nathaniel, hablo con él regularmente sobre la necesidad de tomar una decisión definitiva. Esta situación es injusta para ti y para Jack. Isabela sintió un ataque de náuseas. Celeste no solo conocía la existencia de la segunda familia, sino que participaba activamente en la vida de su nieto, mantenía correspondencia con su madre, ofrecía consejos a Nathaniel. Y con ella, la nuera oficial, su suegra apenas mantenía una relación formal. La última carta de la pila estaba fechada hacía apenas 15 días. Querido amigo, escribió Corinne, Jax tiene muchas ganas de pasar estas vacaciones de verano en Aberdeen. Ansía ver la casa donde creció su papá, conocerte en persona, pasear por los lugares de los que me habló Nathaniel. Creo que ya es hora de hacer esa visita. El niño ya tiene 8 años, edad suficiente para entender las relaciones familiares. 8 años. El niño tenía 8 años, lo que significaba que Nathaniel ya la había engañado cuando eran recién casados. Tal vez la aventura había comenzado antes de que se casaran y había continuado todos estos años después. Isabela imaginó sus primeros años de matrimonio, cómo él viajaba por negocios,
cómo ella le esperaba en casa, cómo hacían planes para el futuro. Mientras tanto, él ya tenía otra familia. En el fondo del cajón había un pequeño cuaderno rojo. Isabela lo abrió y se dio cuenta de que era el diario personal de Celeste. Las entradas eran breves pero elocuentes. Nathaniel ha vuelto a casa de Corina. Espero que esta vez se decida por fin a hablar con Isabela. Esta situación se está volviendo insoportable para todos. Jacques ha enviado unos dibujos nuevos. ¡Qué niño tan talentoso! Se parece a Nathaniel de niño. Espero volver a verle pronto. Isabela sigue preguntando por los viajes de negocios de Nathaniel. Me temo que está empezando a sospechar algo. Es hora de terminar con esta farsa. La última entrada fue hecha ayer. Corine llamó. Han arreglado que Jacques venga para las vacaciones de verano. Por fin, estoy cansada de mentir y fingir. Dejemos que las cosas sigan su curso. Isabela cerró su diario y se reclinó en la silla. La magnitud del engaño había superado todos sus temores. No se trataba de una aventura casual ni de una relación temporal. Nathaniel había llevado una doble vida durante 9 años. Tenía una familia real a la que quería más que a su esposa oficial. Y Celeste no solo era consciente de lo que ocurría, sino que participaba activamente en la mentira. Una abuela cariñosa que esperaba con impaciencia la llegada de su nieto. Isabela permaneció sentada en el despacho de Celeste durante media hora más o menos, releyendo cartas y mirando fotografías. Cada nuevo documento añadía detalles dolorosos a la imagen de su destrozada vida familiar. Era especialmente doloroso ver lo feliz que parecía Nathaniel con Corina y Jack. Hacía años que no veía en su rostro una expresión tan abierta, sincera y llena de amor. El ruido de un coche la hizo estremecerse. Celeste volvía a casa. Isabela colocó rápidamente todos los papeles en sus carpetas, tratando de restablecer el orden en su escritorio. Le temblaban las manos y tuvo que reordenarlos varias veces para que todo volviera a estar como antes de su intrusión. Volvió a meter con cuidado las fotos y las cartas en el sobre, y lo colocó en el cajón inferior de su escritorio. Se oyó un portazo y la voz de Celeste provenía del piso de abajo. Su suegra estaba hablando por teléfono con alguien, discutiendo los detalles de la reunión de mañana en la galería. Isabela salió silenciosamente del estudio y entró en su habitación, intentando no hacer ruido. El corazón le latía con fuerza en el pecho y tenía la boca tan seca como si llevara días sin beber agua. En su habitación se sentó en la cama y trató de ordenar sus pensamientos. Tenía que decidir qué hacer a continuación. ¿Quedarse en casa y fingir que no sabía nada? ¿Escandalizar a Celeste o esperar a que Nathaniel regresara? Todas las opciones parecían imposibles. No podía seguir bajo el mismo techo que la mujer que había pasado 9 años engañándola y conspirando para destruir su matrimonio. Isabela sacó el teléfono y encontró el número de la hermana pequeña de Vivian entre sus contactos. Hacía meses que no se veían, aunque vivían en ciudades vecinas. Vivian trabajaba como psicóloga en una clínica privada y siempre estaba demasiado ocupada con sus pacientes. Pero ahora Isabela necesitaba el apoyo de alguien cercano, alguien en quien pudiera confiar plenamente. El número estaba ocupado. Isabela volvió a intentarlo unos minutos más tarde, pero de nuevo escuchó la señal de ocupado. Al parecer, Vivian estaba teniendo una sesión con un cliente. En su agenda, las citas nocturnas solían terminar a las 7. Había que esperar media hora más. Mientras tanto, había que hacer algo con respecto a su estancia en la casa. Isabela no sabía cómo podía cenar con Celeste, mantener una conversación normal y fingir que no conocía su traición. Cada palabra de su suegra se percibía ahora como una mentira. Cada mirada parecía falsa. Se acercó a la ventana y miró al patio. Celeste jugueteaba en el jardín, atando rosales a los soportes. La rutina vespertina habitual que su suegra llevaba años haciendo. Pero ahora incluso estos sencillos actos le parecían a Isabela parte de una obra de teatro mayor, en la que Celeste interpretaba el papel de la cuidadosa señora de la casa, ocultando sus verdaderos planes y simpatías. Cuando el reloj dio las 7, Isabela volvió a marcar el número de su hermana. Esta vez Vivian contestó de inmediato, y su voz sonó sorprendida pero cálida. «Isabela». «Hola, hermana. Qué sorpresa. ¿Qué tal estás?». La voz de Vivian estaba algo cansada tras un día de trabajo, pero realmente contenta de oír la llamada. «Viv, tengo que ir a verte. Esta noche. ¿Puedo ir?». Isabela intentó hablar con calma, pero su voz seguía temblando.
Claro que puedes. ¿Qué te ocurre? No pareces tú misma, dijo ella percibiendo la ansiedad en su tono. Te lo explicaré cuando llegue. Es complicado. Necesito pasar la noche. Isabela cerró los ojos conteniendo las lágrimas. Isabela, me estás asustando. ¿Es grave? La voz de Vivian tenía ahora la atención profesional de un psicólogo. Sí, muy grave. Me voy ahora mismo. Estaré allí en una hora. Vale, allí estaré. Ten cuidado en la carretera. Vivian no preguntó más, al darse cuenta de que su hermana no estaba dispuesta a hablar por teléfono. Isabela colgó el teléfono y empezó a hacer la maleta. Tenía que coger lo imprescindible sin llamar la atención de Celeste. Puso una muda de ropa interior, algunas camisas, un neceser de maquillaje y documentos en su bolsa de deporte. El portátil y el material de trabajo también le vendrían bien. Mañana tenía una cita con un cliente, aunque ahora mismo el trabajo le parecía algo completamente irreal. Al bajar las escaleras, oyó ruidos procedentes de la cocina. Celeste estaba preparando la cena. El olor a carne y verduras asadas le recordó que no había comido casi nada desde la mañana. Pero la idea de compartir una comida con la mujer que la había engañado durante tantos años le producía náuseas. «Celeste, voy a salir», llamó Isabela, dirigiéndose a la puerta principal. «¿A dónde vas?». La voz de su suegra llegó desde la cocina. «Estoy preparando la cena. Pensé que podríamos comer juntas y discutir los planes de mañana. Tengo asuntos urgentes, volveré tarde. No me esperes». Isabela se puso la chaqueta y cogió las llaves del coche. «Isabela, espera un momento». Celeste salió de la cocina, limpiándose las manos con un paño de cocina. «¿Va todo bien? Estás pálida». Isabela se volvió y miró a su suegra. Celeste estaba de pie en la puerta de la cocina, con expresión de preocupación en el rostro, y su preocupación parecía totalmente sincera. Qué buena actriz era aquella mujer. Durante 9 años había interpretado el papel de una suegra cariñosa, aunque tibia, ocultando su verdadera actitud hacia su nuera. «Todo va bien. Solo una urgencia laboral», contestó Isabela, tratando de mantener la voz firme. «Ya veo. ¿Ha llamado Nathaniel?», preguntó Celeste, y había una entonación peculiar en su pregunta. «No, no ha llamado. Estará ocupado con sus catas». Isabela se esforzó por pronunciar la última palabra. «Entonces, hasta mañana». «Buenas noches, cariño». Celeste esbozó su habitual sonrisa contenida y desapareció en la cocina. «Querida». Con qué facilidad decía esas palabras sin poner en ellas ni una pizca de sinceridad. Isabela salió de casa y subió al coche. Le temblaban tanto las manos que tuvo que intentarlo varias veces antes de conseguir meter la llave en el contacto. El trayecto hasta casa de Vivian duró algo más de 1 hora. Durante todo el trayecto, Isabela trató de formular por dónde empezar su historia. ¿Cómo explicarle a su hermana que toda su vida familiar había sido una mentira? Que el hombre al que amaba y creía decente llevaba una doble vida desde hacía 9 años, que tenía una rival que conocía a su suegra y planeaba llevar a su hijo a casa de la abuela durante las vacaciones de verano. Vivian vivía en una casa pequeña y acogedora a las afueras de la ciudad. La había comprado hacía unos años, cuando empezó su consulta privada, y desde entonces la había amueblado a su gusto. El jardín delantero estaba lleno de flores y arbustos ornamentales, y en el porche había sillas de mimbre y una mesa de té. Su hermana la recibió en la puerta y bastó una mirada a Isabela para darse cuenta de la gravedad de la situación. Vivian era 3 años más joven, pero a veces parecía mayor debido a su profesión. Su constante interacción con personas en situaciones de crisis le había enseñado a evaluar con rapidez el estado emocional de quienes la rodeaban. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?». Vivian abrazó a su hermana y la condujo al salón. «Parece que hayas visto un fantasma». «Peor», replicó Isabela, hundiéndose en un profundo sillón. «He descubierto la verdad sobre mi matrimonio». Vivian se sentó enfrente y miró a su hermana con detenimiento. Llevaba el pelo oscuro descuidadamente recogido en un moño y no llevaba maquillaje en la cara. Siempre había preferido la naturalidad. A diferencia de Isabela, que era meticulosa con su aspecto, Vivian se preocupaba más por su interior. «Cuéntame», dijo en voz baja. «¿Qué has averiguado exactamente?». Isabela respiró hondo y comenzó su relato con la conversación de la mañana sobre los documentos financieros. Contó con detalle la conversación telefónica que había escuchado en el jardín y describió sus averiguaciones en el estudio de su suegra. Era difícil hablar. Cada palabra dolía,
pero al mismo tiempo la aliviaba. Por fin podía compartir sus preocupaciones con alguien cercano. Vivian escuchaba en silencio. Solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Su formación profesional le permitía mantener la calma, incluso al hablar de los temas más dolorosos. Pero Isabela podía ver cómo se le tensaban los músculos de la cara cuando llegaban los detalles más cínicos del engaño. ¿Así que Nathaniel tiene un hijo de otra mujer y tu suegra lo sabe desde hace años?, resumió Vivian cuando terminó la historia. No solo lo sabe, está activamente involucrada en la vida de ese niño. Mantiene correspondencia con su madre, planea sus visitas, paga su educación, apenas mantiene una relación formal conmigo. Isabela sintió que las lágrimas volvían a brotar. Y esto ocurre desde hace 9 años, es decir, prácticamente desde que os casasteis. Vivian se levantó y se acercó a la ventana. Isabela, esto no es solo un engaño, es un engaño sistémico en el que están implicadas varias personas. No sé qué hacer. ¿Cómo puedo vivir con ello? ¿Cómo miro a Nathaniel a los ojos cuando vuelva de su próximo viaje con su verdadera familia? La voz de Isabela se entrecorta. ¿Quieres vivir con ello?, preguntó Vivian, volviéndose hacia su hermana. La pregunta parecía sencilla, pero hizo que Isabela se lo preguntara. ¿Realmente quería mantener un matrimonio basado en mentiras? ¿Podría perdonar no solo la infidelidad, sino los años de engaño que habían implicado a toda la familia de su marido? Y lo más importante, ¿podría volver a confiar en Nathaniel después de semejante traición? No, respondió ella en voz baja pero con firmeza. No quiero, no puedo. La humillación es demasiado profunda. Entonces tenemos que pensar en medidas prácticas. Vivian volvió a sentarse en la silla. Divorcio, división de bienes, un nuevo lugar donde vivir. Es bueno que tengas tu propio negocio. Eres económicamente independiente. La palabra divorcio sonaba aterradora y definitiva, pero Isabela se dio cuenta de que no había otra opción. No podía seguir viviendo con un hombre que la había engañado durante 9 años y en casa de una mujer que la veía como un obstáculo para la felicidad de su hijo. Necesito un abogado, dijo con firmeza. Vivian preparó una infusión de manzanilla y trajo una caja de galletas que Isabela no se atrevió a comer. Estuvieron sentadas en el salón hasta bien entrada la noche, discutiendo los detalles del inminente divorcio y todas las posibles consecuencias de tal decisión. Su hermana se mostró sorprendentemente práctica, haciendo preguntas en las que Isabela ni siquiera había pensado en su confusión emocional. ¿Está tu negocio oficialmente registrado a tu nombre?, preguntó Vivian tomando notas en su cuaderno. Sí, la empresa está registrada a mi nombre desde antes de casarnos. Nathaniel nunca ha participado en la gestión ni ha invertido dinero, respondió Isabela tendiéndole la taza de té caliente. Eso es bueno. Significa que no puede reclamar una participación en tu negocio. ¿Y los bienes? ¿Qué bienes hay en el matrimonio? Vivimos en la casa de Celeste. Ha estado en la familia Clarkson durante 4 generaciones. Nathaniel y yo no tenemos ninguna propiedad en común. Isabela recordó las veces que su suegra había insistido en el carácter temporal de su estancia en la casa familiar. ¿Coches? ¿Cuentas bancarias? ¿Inversiones?, continuó preguntando Vivian. Los coches se compraron con mi dinero. Nathaniel tiene su propio coche, pero también lo compró antes de casarse. Hay una cuenta bancaria conjunta, pero no hay mucho dinero. Isabela comprendió que el divorcio no sería un desastre financiero para ella. Así que la división de bienes sería relativamente sencilla, pero tendríamos que reunir pruebas de su engaño y su doble vida. Fotografías, cartas, documentos financieros, todo lo que viste en el despacho de Celeste. Vivian subrayó puntos importantes en sus notas. No quiero volver allí. No puedo seguir fingiendo ante Celeste que no sé nada. Isabela dejó la taza sobre la mesa y rodeó las rodillas con los brazos. Lo comprendo, pero necesitamos pruebas para el juicio. Quizá deberíamos volver mañana por la mañana, cuando Celeste no esté en casa. Dijiste que tenía una agenda muy apretada en la galería, sugirió Vivian. La idea de volver a la casa donde la habían engañado durante tantos años le repugnaba físicamente. Pero su hermana tenía razón. Sin pruebas, el divorcio se alargaría y Nathaniel tendría la oportunidad de ocultar o destruir material comprometedor. Sobre todo si Celeste le advertía de que el secreto había salido a la luz. De acuerdo, iré a buscar los archivos mañana por la mañana.
Y hoy busquemos un buen abogado. Isabela sacó el teléfono y abrió el buscador. Tengo contactos de varios abogados. Uno de ellos está especializado en derecho de familia y es muy competente en divorcios. Pero sus servicios no son baratos. Vivian hojeó su libreta. El dinero no es un problema. Lo principal es que todo se haga rápido y sin que Nathaniel pueda retrasar el proceso. Isabela pensó que cuanto antes cortara todos los lazos con su marido, más fácil le resultaría superar esta pesadilla. Encontraron la página web de un bufete de abogados especializado en procesos de divorcio. Los testimonios de los clientes eran positivos y la experiencia de los socios impresionante. Vivian llamó a un abogado que conocía y concertó una cita urgente para mañana por la tarde. Aceptó ver a Isabela sin cita previa, dada la complejidad de la situación. Richard Stone es un especialista muy bueno. Ayudó a una colega mía en una situación similar. Es rápido y eficaz, le aseguró Vivian mientras anotaba la dirección de la consulta. ¿Qué les digo a Celeste y Nathaniel? Tarde o temprano se darán cuenta de que desaparecí por una razón. Isabela imaginó la reacción de su marido ante su repentina desaparición. No digas nada todavía. Reúne pruebas, reúnete con un abogado, prepara documentos, y entonces podrás presentarles los hechos. Cuanto mejor preparada estés jurídicamente, más difícil les resultará engañarte u obligarte a llegar a un acuerdo desfavorable. Habló Vivian con la seguridad profesional de una psicóloga acostumbrada a ayudar a la gente en situaciones de crisis. Isabela pasó una noche inquieta en el sofá del salón de Vivian. Dormía de forma intermitente, interrumpida por sueños de pesadilla en los que Nathaniel y Celeste se reían de su ingenuidad. Veía la cara de un niño desconocido, Jacques, que le tendía la mano y le pedía que le explicara por qué papá no podía vivir con mamá. Al despertar de estas visiones, Isabela se sintió destrozada y devastada. Por la mañana, Vivian preparó el desayuno e insistió en que su hermana al menos comiera algo antes del gran día. La avena con fruta le pareció insípida a Isabela, pero se obligó a tragar unas cucharadas. Su cuerpo necesitaba fuerzas para los retos que le esperaban. «Recuerda que no es culpa tuya», dijo Vivian mientras acompañaba a su hermana al coche. «Has sido una esposa honrada y te han engañado. No dejes que le den la vuelta a la situación y te culpen a ti de destruir la familia. Gracias por todo. No sé qué haría sin ti». Isabela abrazó a su hermana con fuerza. «Nos vemos esta noche. Cuéntame cómo te ha ido la reunión con el abogado. Y ten cuidado en casa de Celeste. Si algo va mal, llámame enseguida». Vivian miró a su hermana antes de doblar la esquina. Tardaron 1 hora en llegar a Aberdeen e Isabela ensayó su plan de acción. Esperaría a que Celeste fuera a la galería, fotografiaría rápidamente todos los documentos que había encontrado ayer, empaquetaría el resto de sus pertenencias y abandonaría la casa que había considerado suya durante 9 años. Al llegar a la casa, vio que el coche de Celeste no estaba en el patio, así que su suegra ya se había marchado sola, lo que facilitó las cosas. Isabela aparcó y caminó rápidamente hacia la puerta principal, intentando no pensar en el hecho de que podría ser la última vez que cruzara el umbral de esta casa. En el vestíbulo reinaba el silencio habitual, pero ahora parecía ominoso. Cada mueble, cada cuadro de las paredes era un recordatorio de los años pasados en la oscuridad. Isabela subió las escaleras y se dirigió al estudio de Celeste. Esta vez actuó con confianza, sabiendo exactamente dónde encontrar los documentos que necesitaba. Sacó el teléfono y empezó a hacer fotos del contenido de las carpetas. Cartas de Corina, expedientes escolares de Jacques, extractos bancarios con transferencias, anotaciones en el diario de Celeste. Todo ello podría servir como prueba ante un tribunal. Fue especialmente meticulosa al fotografiar las fotos de familia, en las que Nathaniel parecía un padre feliz, junto a su hijo y su madre. El trabajo tuvo que interrumpirse cuando las llaves tintinearon en la cerradura de la puerta principal. Celeste volvía a casa antes de lo previsto. Isabela cerró rápidamente todos los expedientes y salió corriendo del despacho, procurando no hacer ruido. Llegó al final del pasillo, justo cuando se abría la puerta principal. «¿Isabela?», dijo Celeste sorprendida mientras se quitaba el abrigo. «¿Estás en casa? Creía que estabas trabajando». «Solo he venido a recoger unos papeles. Tengo una reunión con un cliente importante», contestó Isabela, esperando que la emoción no se notara demasiado en su voz. «Ya veo. Por cierto, Nathaniel ha llamado esta mañana. Preguntó por ti.
Le he dicho que anoche estuviste fuera por negocios y no pasaste la noche. Celeste miró a su cuñada con atención. Sí, trabajé hasta tarde. Tuve que quedarme en la oficina, mintió Isabela. Me dijo que te dijera que volvería mañana por la noche en lugar del domingo. La reunión de Seattle se canceló, dijo Celeste en tono despreocupado. Pero Isabela pudo ver lo que implicaban sus palabras. Nathaniel iba a volver pronto. Eso significaba que había menos tiempo del previsto para preparar el divorcio. Pero, por otro lado, quizá fuera lo mejor. Cuanto antes se produjera la separación definitiva, menos tiempo habría para dudas y vacilaciones. Vale, le diré que he recibido el mensaje. Isabela se dirigió a las escaleras. Tengo que reunir más documentos e ir a ver al cliente. Isabela, espera, la llamó Celeste. Tengo una pregunta para ti. A Isabela le dio un vuelco el corazón. ¿Se había dado cuenta su suegra de que alguien había tocado sus papeles? ¿O se había dado cuenta por su comportamiento de que algo había cambiado? Te escucho, respondió ella, intentando parecer tranquila. ¿No piensas irte de vacaciones?, preguntó Celeste con un tono extraño en la voz. Aún no lo sé. ¿Por qué? Isabela se dio cuenta de lo que quería decir. Celeste quería asegurarse de que su cuñada no interfiriera en la visita de Jack. Pensé que deberías tomarte unas vacaciones, ir a algún sitio, descansar del trabajo. Últimamente pareces cansada. Celeste esbozó su fría sonrisa. Tal vez lo haga. Isabela subió las escaleras, sintiendo la mirada escrutadora de su suegra sobre ella. En su habitación, recogió rápidamente el resto de sus pertenencias. Documentos, joyas, algunos objetos queridos. Todo cabía en 2 bolsas. No necesitaba nada más de esta casa. Todo lo demás pertenecía a una vida que había terminado la noche anterior en el jardín, cuando oyó la llamada de Celeste. La reunión con el abogado Richard Stone había sido rápida y eficaz. Un hombre de unos 50 años, de sienes canosas y atentos ojos grises, escuchó la historia de Isabela, miró fotografías de documentos y le asesoró exhaustivamente sobre todos los aspectos legales del inminente divorcio. Su despacho estaba situado en el centro de la ciudad, en un moderno edificio de cristal y acero que creaba un ambiente de negocios e inspiraba confianza. Tienes un caso muy sólido, resumió Stone, guardando el teléfono con las fotos que había mirado. Hay pruebas documentales más que suficientes, transferencias sistemáticas de dinero, correspondencia, fotografías. Todo ello confirma el hecho de un adulterio de larga duración con ocultación de obligaciones financieras. ¿En cuánto tiempo puede tramitarse el divorcio?, pregunta Isabela, agarrando el asa de su bolso. Si hay pruebas y no hay bienes en litigio, de 3 a 6 meses. Si su marido no interfiere en el proceso, entonces aún más rápido. El abogado tomó notas en un cuaderno. Recomiendo que primero tratar de negociar pacíficamente. Ahorrará tiempo y nervios. Dudo que acepte un divorcio amistoso. Nathaniel valora su reputación en los círculos profesionales. Isabela recordó cómo su marido siempre había insistido en la importancia de una imagen impecable para un crítico gastronómico. Entonces nos prepararemos para una demanda. Yo prepararé un escrito de demanda y usted decidirá cómo y cuándo informará a su marido de su intención de divorciarse. Stone le entregó una tarjeta de visita. Le recomiendo que no se demore demasiado con esta conversación. Cuanto más tiempo guarde silencio, más tiempo tendrá él para preparar una defensa. Isabela salió del despacho del abogado con una sensación de extraño alivio. Por primera vez en 2 días tuvo la sensación de que la situación estaba bajo control. La maquinaria jurídica estaba en marcha y ahora solo quedaba llevar el caso hasta el final. Lo más difícil sería la conversación con Nathaniel, pero también tenía que superarla. Decidió no aplazar la confrontación y se dirigió directamente a la redacción de la revista en la que trabajaba su marido. El edificio estaba en el centro histórico de Aberdeen, una antigua mansión victoriana que había sido bellamente restaurada y adaptada para oficinas. La revista Northwest Gastronomic Guide se encontraba en el primer piso, mientras que la planta baja albergaba otras publicaciones culturales. La recepcionista, una chica joven con el pelo brillante y un montón de pendientes en las orejas, reconoció a Isabela y le dedicó una sonrisa de bienvenida. Señora Clarkson, me alegro de verla. Nathaniel está en su despacho. Acaba de regresar de su viaje, dijo señalando el pasillo de la derecha. Gracias, Jenny. Conozco el camino. Isabela caminó por el pasillo familiar, que estaba bordeado de coloridas fotografías de comida
de los mejores restaurantes de la región. El despacho de Nathaniel era una habitación pequeña pero acogedora, con una ventana que daba al patio. Las paredes estaban adornadas con diplomas de las escuelas de cocina, a las que había asistido para recibir formación avanzada, y fotografías de chefs famosos. Sobre la mesa había una colección de corchos de vino de catas memorables, y una estantería repleta de enciclopedias culinarias y guías de restaurantes de todo el mundo. Nathaniel se sentó frente al ordenador para revisar su correo electrónico. Al ver a su mujer, levantó la vista y sonrió, pero Isabela notó una ligera tensión en su mirada. «Isabela, qué sorpresa», se levantó de la mesa y se acercó a ella. «Mamá me ha dicho que anoche no volviste a casa. ¿Va todo bien?» «Tenemos que hablar», respondió Isabela, sin aceptar su intento de abrazarla. «Una charla seria». «Sí, claro, siéntate». Nathaniel señaló la silla del visitante y volvió a la mesa. «¿De qué quieres hablar?» Isabela miró al hombre con el que había vivido 9 años. Era alto, delgado, con el pelo oscuro cuidadosamente peinado y el rostro siempre inmaculadamente afeitado. Llevaba un traje gris claro y una corbata de raya diplomática, su aspecto habitual en el trabajo. Pero ahora le veía con ojos muy distintos. «Sobre Corinne y Jack», dijo sin rodeos, esperando una reacción. El rostro de Nathaniel cambió al instante. Su sonrisa desapareció, su piel palideció y el pánico brilló en sus ojos. Se echó hacia atrás en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. «Ya... no sé de qué me habla», murmuró, pero su voz sonaba insegura. «No hace falta que mientas. Lo sé todo. Sobre tu hijo, sobre la mujer con la que vives desde hace 10 años, sobre el dinero que transfieres cada mes. Sé los planes de Celeste de traer a Jax para las vacaciones de verano», dijo Isabela con calma pero con firmeza. Nathaniel guardó silencio durante unos largos segundos, al parecer pensando febrilmente en cómo salir de aquella situación. Luego respiró hondo y se pasó la mano por la cara. «¿Cómo te has enterado?», preguntó en voz baja. «No importa cómo. Lo que importa es que ahora sé la verdad sobre nuestro matrimonio». Isabela sacó del bolso la tarjeta de visita del abogado. «Voy a solicitar el divorcio». «Isabela, espera. Hablemos de esto con calma». Nathaniel se levantó y empezó a caminar por el despacho. «La situación es complicada, pero podemos encontrar una solución». «¿Qué tipo de solución? Llevas 9 años mintiéndome. Tienes un hijo que criar y una mujer a la que quieres más que a mí. ¿De qué hay que hablar?». La voz de Isabela se mantuvo firme, aunque sus emociones rugían en su interior. «Tú no lo entiendes. Corina. Es una historia complicada. Nos conocimos antes de casarnos». Nathaniel se detuvo ante la ventana, apartando la mirada de su esposa. «¿Y qué? ¿Eso justifica 9 años de mentiras?». Isabela sintió una oleada de ira. «¿Te casaste conmigo sabiendo que amabas a otra? Pensé que podría olvidarla, que podría construir una verdadera familia contigo. Pero cuando nació Jack», no terminó la frase. «Cuando tu hijo nació de otra mujer, te diste cuenta de que allí estaba tu verdadera familia y yo solo era una tapadera». Terminó Isabela por él. «No es tan sencillo. No quería hacerte daño». Nathaniel se volvió hacia ella con lágrimas en los ojos. «¿No querías hacerme daño?». Isabela se levantó de la silla. «Te pasaste 9 años intentando hacerme creer en un matrimonio feliz, haciendo planes para el futuro. Y luego te gastaste nuestro dinero en otra familia y planeaste cómo deshacerte de mí». «Nunca planeé deshacerme de ti», protestó. «Tu madre sí». La oí hablar con Corina. Hablaban de cuándo se resolvería esta situación y estaban entusiasmadas con la próxima visita de tu hijo. Isabela se acercó a la mesa. Nathaniel se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Hubo silencio en el despacho durante unos minutos, solo roto por los sonidos de la calle y el tic-tac del reloj de pared. «¿Qué quieres?», preguntó por fin, levantando la cabeza. «El divorcio. Un divorcio rápido y sin escándalos. Tú firmas todos los documentos, yo no reclamo nada de tus bienes y nos separamos civilizadamente». Isabela puso una tarjeta de abogado sobre la mesa. «¿Y si no estoy de acuerdo?». «Entonces el caso irá a los tribunales. Tengo todas las pruebas de tu infidelidad. Fotografías, cartas, documentos. Me imagino cómo se resentiría tu reputación en la comunidad profesional con un escándalo público». Isabela hablaba sin emoción, como si estuviera en una negociación comercial. Nathaniel se dio cuenta de que había caído en una trampa.
Su carrera como crítico gastronómico dependía en gran medida de su imagen, y un divorcio escandaloso con la exposición de su doble vida podría dañar seriamente su reputación, sobre todo en los círculos profesionales conservadores que valoraban los valores familiares y la integridad. Necesito tiempo para pensar, dijo. Tienes una semana. Después llevaré el caso a los tribunales. Isabela se dirigió a la puerta. Isabela, lo siento mucho. Nunca quise que las cosas acabaran así. La voz de Nathaniel sonaba sincera. Lo sientes por haberte pillado, no por lo que hiciste, respondió ella sin darse la vuelta. Adiós, Nathaniel. Salió del despacho y caminó por el pasillo hacia la salida. Jenny, la recepcionista, le dijo algo, pero Isabela no la oyó. Le zumbaban los oídos de la tensión. Hasta que no estuvo fuera, no sintió que podía respirar libremente. Lo más difícil ya había pasado. Nathaniel no la hizo esperar una semana. 3 días después había llamado al abogado Stone y había acordado un divorcio amistoso. A Isabela no le sorprendió la decisión. Su marido valoraba demasiado su carrera como para arriesgarse a un escándalo público. Probablemente consultó a su abogado y se dio cuenta de que los procedimientos judiciales no harían sino agravar la situación. La firma de los documentos tuvo lugar en el ambiente estéril del despacho del abogado. Nathaniel parecía envejecido, con ojeras y un tic nervioso en la comisura de los labios. Evitaba mirar a Isabela a los ojos, concentrado en los papeles que darían por finalizado su matrimonio. Cuando terminó, intentó decir algo, pero Isabela salió en silencio del despacho, sin querer prolongar la agonía de la despedida. Ese mismo día alquiló un pequeño piso en un nuevo barrio de la ciudad, lejos de los lugares asociados a su vida pasada. El piso de un dormitorio, en la tercera planta de un edificio moderno con ventanas panorámicas y diseño minimalista, era para ella el símbolo de un nuevo comienzo. Paredes claras, espacios abiertos, nada de pesados muebles antiguos. Aquí todo respiraba libertad y posibilidades. La mudanza duró solo un día. Resultó que ella había acumulado sorprendentemente pocas pertenencias personales durante sus 9 años juntos. La mayor parte había pertenecido a la familia Clarkson o había sido adquirida por Nathaniel antes del matrimonio. Isabela solo se había llevado lo imprescindible: ropa, documentos personales, material de trabajo y algunos objetos queridos. Celeste no intentó detenerla ni convencerla. Su suegra observaba el equipaje con cara de piedra y de vez en cuando hacía algún comentario sobre lo que pertenecía a la casa. Isabela no discutió y se llevó solo aquello de lo que estaba completamente segura. La despedida fue breve y formal. Las 2 mujeres que llevaban 9 años representando el papel de parientes habían dejado por fin de fingir. «Espero que encuentres lo que buscas», dijo Celeste de pie en el umbral. «Ya lo has encontrado», contestó Isabela mientras subía al coche. La verdad, las primeras semanas en el nuevo piso transcurrieron de intenso trabajo. Isabela se lanzó de cabeza al desarrollo del negocio, aceptando encargos que antes había pospuesto por compromisos familiares. El proyecto de musgo vivo para la señora Hunter se completó de forma brillante. La clienta quedó encantada con el resultado y recomendó los servicios de Isabela a sus amigos. Decidió trasladar la oficina de la empresa a su piso e instalar un lugar de trabajo en el amplio salón. Un gran escritorio junto a la ventana, estanterías con muestras de materiales, un ordenador con software para modelado tridimensional, todo ello creaba el ambiente de un taller creativo. Las reuniones con los clientes tenían lugar en sus instalaciones o en acogedores cafés de la ciudad. Vivian visitaba a su hermana todos los fines de semana, ayudándola a organizar la casa y dándole apoyo moral. Hablaban mucho del pasado y del futuro, analizando los signos de engaño que Isabela no había notado o no había querido notar todos estos años. Los frecuentes viajes de negocios de Nathaniel, su reticencia a tener hijos, la frialdad de Celeste, todo ello conformaba un cuadro que debería haber alertado a una esposa atenta. «No es culpa tuya por confiar», repitió Vivian. «La confianza es la base de una relación normal. La culpa es de quienes han abusado de esa confianza». En verano, Isabela se enteró por unos conocidos comunes de que, efectivamente, un chico estaba invitado en casa de Celeste. Los vecinos vieron a la anciana paseando con el niño por el jardín, llevándolo a museos y cafés. También Nathaniel estaba a menudo en casa esas semanas, lo que no era habitual en su horario. Isabela se imaginaba un cuadro idílico: la casa del abuelo,
una abuela cariñosa, un padre atento y un niño feliz que por fin tenía la oportunidad de conocer a su familia paterna. Extrañamente, esta noticia no le dolió. Al contrario, lo que estaba ocurriendo le parecía correcto. Todo el mundo tenía lo que quería. Nathaniel se reunía con su verdadera familia. Celeste por fin podía comunicarse abiertamente con su nieto, y Jack reconocía a sus parientes. Isabella ya no era un obstáculo para su felicidad conyugal. Unos meses más tarde, se encontró por casualidad con Nathaniel en un supermercado. Parecía más tranquilo y joven que en los últimos años de su matrimonio. Junto a él había una mujer de pelo castaño, la misma Corina de las fotos del despacho de Celeste. Estaban eligiendo comida para una cena familiar, discutiendo algo con un niño de unos 8 años que suplicaba que le compraran un helado. Isabella los observaba desde lejos, escondida detrás de las estanterías. Era una familia corriente haciendo cosas corrientes. Nathaniel se reía de las bromas de su hijo. Corina explicaba pacientemente al niño por qué era necesario comprar productos sanos. Parecían naturales y felices, como nunca lo habían parecido Isabella y Nathaniel en todos sus años de matrimonio. Mientras la familia se dirigía a la caja, Isabella terminó de comprar y salió de la tienda. En el aparcamiento subió a su coche y durante unos minutos se quedó allí sentada, pensando en lo que había visto. No sintió dolor, celos ni arrepentimiento. Solo satisfacción porque la verdad había prevalecido y todos los implicados en la historia habían tenido la oportunidad de vivir honestamente. Sonó su teléfono. Era un nuevo cliente, el propietario de un hotel boutique, que quería hablar del diseño de las paredes de las suites. Isabella cogió la llamada y concertó una cita para mañana. La vida siguió su curso, llena de nuevos proyectos, nuevos conocidos, nuevas oportunidades. Por la noche, sentada en su piso con una taza de té y una tableta en la que diseñaba bocetos para el hotel, Isabella reflexionó sobre el año transcurrido. Su divorcio había concluido rápidamente y sin escándalos. Su negocio prosperaba y la relación con su hermana era aún más sólida. Había aprendido a vivir sola y se había dado cuenta de que la soledad podía ser confortable si era sincera. Al otro lado de la ventana se encendían las luces de la ciudad nocturna. En otro barrio, Nathaniel le leía un cuento a su hijo, y Celeste le tejía a su nieto un jersey calentito para ir al colegio. Corinne probablemente estaba revisando los deberes de Jack o preparando el trabajo de mañana en el museo. Cada uno tenía su vida, sus alegrías y sus preocupaciones, y ella tenía libertad, libertad honesta y pura, libre de mentiras y autoengaños. Isabella terminó su té y volvió a trabajar en su nuevo proyecto. Mañana tenía una reunión con un cliente interesante. Pasado mañana, una presentación para una cadena de restaurantes. La semana siguiente, un viaje a Seattle para estudiar nuevos materiales. La vida estaba llena de planes y perspectivas, y por primera vez en muchos años, solo le pertenecía a ella.